Y ahora sí, desembarcamos en otra sigla que se llama MVD, que es Model View Definition. Estamos trabajando diferentes disciplinas, diferentes actores. ¿Cómo hacemos para compartir esta información? IFC, sí, está bien, ya sabemos que hay IFC. Pero vamos a ver una particularidad dentro del IFC, y le voy a pasar por acá, que va a ser esto. Piensen así, el esquema completo del IFC es como este cubo que está acá. Y la Model View Definition es como parte de ese cubo que está acá. Una parte de información. ¿Por qué? Dice, en un flujo tradicional de trabajo OpenVIM podemos predefinir exactamente qué información debe transferirse, cuándo y por quién. Esto se logra con las Model View Definition o MVD. Una MVD es esencialmente una vista filtrada del IFC que permite a los usuarios exportar paquetes específicos de información del modelo para cumplir con un uso particular. Pensemos en el caso de que tenemos, a ver, vamos a empezar algún ejemplo en conjunto. Tenemos que mandarle a un gaffiter o a un proyectista sanitario para que haga su trazado de instalaciones, un plano en AutoCAD. No le vamos a mandar el plano de AutoCAD que tiene los detalles de puerta, las especificaciones, porque no le interesa. A él le interesa solamente tener los muros, la ubicación de los artefactos, las medidas, la distancia del terreno, y con eso ya hace su trazado. Bueno, ahí nosotros le estamos mandando algo particular, no le estamos mandando todo porque no le sirve, va a ser información pesada que va a estar abriendo. Bueno, con el IFC va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando vuelvo al caso del eficiencia energética, ¿sí? Para un análisis, y siempre pongo ese ejemplo porque los modelos BIM que requieren para usar en esos software no tienen que tener un alto nivel de detalle geométrico, ¿sí? O, por ejemplo, para cálculo estructural, ¿sí? Hay software que se llama, por ejemplo, Robot Estructural o SIPE, que trabajan con planos, puntos, líneas, ¿sí? Para el cálculo. Entonces tampoco tengo que mandarle la geometría, solamente le puedo exportar la parte de la información que él va a utilizar para su modelo de cálculo finito que usan esos software. Voy a pasar por acá. Sebastián, Sí, es como en AutoCAD, por ejemplo, uno oculta las capas, por ejemplo, una cosa así, exacto, algo exacto. parecido. Exacto, exacto, Cuando crea exacto. distintas capas, yeah. Exacto, exacto, exacto. Lo que tienen que tener claro es que no todos los profesionales van a necesitar el mismo tipo de información. Por más que trabajemos todo en el mismo proyecto, para cada uno va a requerir una especificidad. Por eso siempre es claro saber, a ver, estos son reuniones de coordinación. Antes de empezar a proyectar, se reúne todo el equipo y se aclara cómo va a ser el intercambio de información. ¿Qué software trabaja uno, qué el otro, cómo va a ser el intercambio? Eso hay que hablarlo, ¿sí? Antes de empezar a trabajar, para no encontrarse con sorpresa después que le manden un modelo que no sirva, que es súper pesado, que se queda pegado el software cuando lo abro, ¿sí? Por eso, porque el tamaño de los archivos pueden triplicarse o cuadriplicarse, digamos, en el peso. Entonces acá tenemos un ejemplo de este proyecto, este modelo de ejemplo que trae Revit. Dice, hay un MVD para lo que es la revisión de coordinación, o sea, la detección de interferencia que aparecen por acá. Sí, la inconsistencia que venimos viendo empiezan a aparecer ahí en este tipo de revisión, pero atento, en este modelo de Coordination View, yo no le estoy mandando un modelo BIM que yo voy a tocar una ampolleta, por ejemplo, o un equipo de clima y me diga la fecha de cambio o quién fue el proveedor o ese tipo de información. No está, porque no me interesa para lo que voy a hacer ahí, ¿sí? Desde el punto de vista de la... Me interesa más que nada ver la geometría, ¿sí? Para ver esta interferencia o choques de entre los ductos, las vigas, etcétera, ¿sí? Entonces esta es la Coordination View. Y después, por ejemplo, lo que les decía del modelo de estructural. Si yo quiero hacer en SIPE o en el robot estructural, hacer como los cálculos de carga del proyecto, le exporto un IFC con una Model View Definition predeterminada, ¿sí? Para lo que es el cálculo estructural. Ahí lo especifico. O instalaciones del edificio, hueco. A mí me interesa acá para las instalaciones huecos, salas técnicas, uso del espacio, ¿sí? Para lo que es las instalaciones. O esta es la parte, el cierre del BIM, la entrega del edificio, el llave en mano, que es la administración del edificio, ¿sí? La gestión de instalaciones, el FM, que se le conoce.
Entonces acá sí me interesa tener área de uso, plazos de mantenimiento, habitaciones, toco la ampolleta y cada cuánto tengo que hacer el recambio o el mantenimiento de eso, o el equipo de aire acondicionado, cada cuánto tengo que hacer el filtro. Bueno, es más, la mayor parte de estos modelos BIM que se entrenan acá, ni siquiera son geometría, son planillas de Excel, que aparecen. ¿Ven acá que hay una planilla, se alcanza a ver? Es casi toda información, ¿sí? Ya no dejan. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hablaban cuando veían los NDI con Francisco, que iba del NDI 1 al NDI 6. ¿Se acuerdan de eso? Ese tipo de avance. Bueno, eso siempre es una crítica al plan BIM porque, por ejemplo, los LOT, que a nivel internacional, van del 100 al 400 o al 500 en algunos, pero no hay un 6, no llega a un 6. Bueno, en realidad, lo que dice el plan BIM, o el estándar BIM, es que hasta el NDI 4, más que nada, es desarrollo geométrico. Yo veo en el 3D, veo que hay más geometría, hay como un mayor nivel de detalle. Pero el 5 y 6, casi información. ¿Sí? Ya no, la geometría no cambia. Es más que nada información, parámetros, vamos a hablar bien, vamos a hablar de términos de IFC, son parámetros que se le agregan al modelo BIM. Y esos parámetros se entregan casi siempre con este tipo de formatos, se llaman formatos COBI, que son estas planillas, donde hay software para hacer gestión o administración del edificio, que leen esa información de los modelos BIM. ¿Sí? Entonces, vemos que el IFC tiene diferentes facetas. Por un lado tenemos los diferentes versiones del IFC 2x3, la versión del IFC 4, 4.1, son las versiones. Pero lo importante acá es las MVD, que son para qué actor yo voy a estar compartiendo esta información, ¿sí? O cada profesional. ¿Se entiende un poco de qué va? Acá, en esta planilla que está acá, dice, por ejemplo, ¿por qué le explico esto? Porque ustedes, cuando vayan a Revit y van a poner exportar IFC, se van a encontrar con esto, ¿sí? Y ahí ustedes van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es Model Reference View? ¿Qué es IFC 4? ¿Qué es 2x3? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, la diferencia es esto, ¿sí? Un poco cuál es el uso que se va a utilizar. Y acá yo le explico, por ejemplo, la Model Reference View dice vista con fines de coordinación y determinación de las mediciones basadas en modelos. ¿Sí? Ahí se pueden tomar mediciones. No es adecuada para importar datos con la finalidad de seguir trabajando en la geometría, dado que solo contiene definiciones geométricas más básicas. ¿Sí? Por ejemplo, esta. Mandame el IFC, vos trabajaste en Revit, mandámelo que yo en ArchiCAD te lo modifico, te le voy agregando cosas, te le cambio la puerta, no es conveniente porque ahí mucha información no va a estar pasando. Entonces también es un mito que ustedes van a escuchar mucho cuando hablen con gente que trabaja en IFC, dice, el IFC es malo, no sirve, se pierde información, la verdad que no, es una pérdida de tiempo. En realidad no es eso, en realidad es que tenés que configurarlo bien. O sea, tenés que saber bien cómo configurar para que la información vaya en forma correcta. Si uno lo configura y va y pone exportar a lo primero que le da doble clic a lo primero que encuentra, lo más probable es que la información llegue mala. ¿Sí? Entonces por eso primero hay que entender ese proceso. Esto que está acá, esto ya es viejo, ya no es más beta, esto está definido y está buenísimo, que se introdujo por primera vez con el IFC 4 y se puede usar para transferir modelos con el IFC con fin de importarlos y editarlos en el programa habilitado BIM. ¿Sí? Por eso, esto es lo que no debería, pero está. ¿Sí? Ahí aparece este proceso acá está el descargar los videos, el que sería en el IFC, el que mejor funciona. Entonces, si trabajan entre Revit y ArchiCAD, la mejor manera de mandar un IFC a ArchiCAD es con este Design Transfer View, sale bastante decente. Digamos, yo lo he abierto en ArchiCAD y cómo sale, se respeta bastante la información. ¿Se pierden cosas? Sí, se pierden como todo, porque es el tema comercial de compañías, pero bastante decente. El 2x3, que tiene que ver, es el que más se van a encontrar hoy, esto es del 2006, el IFC salió en el 2000, este 2x3 salió en el 2006, pero ustedes por ahí se lo pueden encontrar en algunos TDR, en algunas cosas del estándar, este IFC3, solamente porque muchos software están certificados en el IFC, por la Building Smart, por eso nada más que lo ponen. Vista optimizada por el intercambio coordinado módulo BIM entre las principales disciplinas del sector de la construcción y la vista Coordination View 2.0, también conocida como CB 2.0,
es la más utilizada en la actualidad. Yo creo que eso va a cambiar. Con la nueva actualización que sacó Revit para el IFC, la IFC 4, yo creo que la más difundida ahora va a ser la 4. Y esta acá son las viejas, ¿sí? Esto como que te digan, mandame un plano en AutoCAD 2002, porque tengo ahí el AutoCAD 2002, no, me quedé, no lo actualicé, mandame esa versión de plano. Bueno, esto es lo mismo en IFC. Y este dice COBI, es esto, equivalente al estándar COBI exigido por Reino Unido para la colaboración de proyectos del sector público. Este es el que tiene más que nada la información para el mandante. Bueno, entonces eso, la parte de las Model View Definition, ¿sí? Que tenemos los diferentes tipos con diferentes usos y para diferentes profesionales. Entonces, dice, para identificar cuál MVD es la utilizada por un archivo IFC, dice, se puede abrir el archivo, porque es así, me mandaron el IFC. Bueno, ¿y qué sé yo cuál es la MVD que me mandaron? No tengo ni idea. Yo sé que me llegó el IFC. Bueno, el IFC se puede abrir, dice, el archivo en el editor de texto que elija. Por ejemplo, el bloc de notas de Word, porque de Windows que tienen ustedes. Cualquier bloc de nota, van a donde está el IFC, le ponen botón derecho, abrir como, y lo ponen como bloc de nota. Entonces, dice, el encabezado contiene toda la información, van a ver algo parecido a lo que yo estoy viendo acá, en el bloc de nota. Eso imposible hacerlo con un archivo de Revit, imposible hacerlo con un archivo de ArchiCAD, que con un bloc de nota yo le pongo a abrir como y me aparezca esa información. No aparece. Entonces dice, acá sí, contiene toda la información acerca del MVD, la versión exacta del exportador IFC y el software desde que se exportó. ¿Ven? Le va a aparecer esto en el bloc de nota. Acá está, dice Reference View 1.0, ¿lo alcanzan a ver? Ese es la Model View Definition que se exportó. Y acá te aparece el IFC 4. ¿Ven? Y fue modelado en Autodesk Revit, en la versión en inglés, que está ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces ya en el bloc de notas yo puedo revisar y ver si me mandaron lo que correspondía. ¿Sí? Entonces es importante eso. Y también es importante que aparece acá, ven que dice esquema. Dice esquema. Le paso por acá. Y en realidad es porque el IFC no es un formato, sino es un esquema. Y precisamente un esquema porque yo puedo abrir este archivo en cualquier tipo de aplicación. En el IFC, por ejemplo, acá en un bloc de notas, y lo último que vi que me volvió loco, es que hay un programador, que yo lo sigo ahí en el LinkedIn, que hizo en el Google Chrome, hizo una aplicación para abrir IFC. Entonces en el Chrome abre los modelos IFC. Entonces es fantástico, ya ahí ya ni siquiera bueno, pero esto está todavía muy, muy en pañales, recién lo está desarrollando, pero creo que dentro de poco ya directamente los IFC uno lo va a poder, ya no hace falta descargar el BIM Collab o descargar otro software, sino que en el propio navegador que tengan de cualquier página web puedan abrirlo, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que está pasando hoy, así que yo calculo que en 2 o 3 años más ya cada vez va a ser más difundido. Y es eso, es un proceso que está de a poco, cada vez, antes era algo muy raro y cada vez ya se empieza a hablar más, ya empiezan a aparecer en las licitaciones, y a medida que pasen los años cada vez más va a estar difundido este tema de la colaboración con el IFC. ¿Sí? No, perfecto, Luis, ningún problema. Ahí después, ahí queda grabada la clase. Bueno, entonces, hasta acá ya la veníamos complicando porque aparecía IFC, MVD, empiezan a aparecer las siglas, y tras que estamos ahí ya con varias siglas, aparece una nueva, que es la del BCF. También va a aparecer en muchas licitaciones, van a aparecer BCF, y ustedes dicen, ¿y eso qué es BCF? Bueno, dice, BIM Collaboration Format, que está acá. ¿De qué se trata esto? Y aparece con ese logo que está ahí. ¿Me paso por acá? Y es algo que nosotros hicimos en cierta parte, ¿sí? No sé, que tiene que ver con esto. Nosotros vamos a tener acá un modelo federado, que vamos a tener con diferentes disciplinas, y vamos a hacer revisiones sobre ese proyecto. Dice, la mayoría de los problemas se identifican en la reunión de coordinación. Nosotros lo hicimos, ¿se acuerdan? En el curso, en la clase de Navisworks, cuando veíamos la inconsistencia, que veíamos el tema de la costanera que atravesaba la cubierta. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo todo eso?
¿Y qué hacíamos? Agarrábamos, íbamos a punto de vista o anotación en Navisworks y hacíamos una nube y anotábamos. Revisar costanera con cubierta, ¿se acuerdan de eso que estuvimos viendo? Estamos haciendo coordinación, estamos haciendo revisión de proyectos. Pero acá viene el gran cambio con esto. Dice, la mayoría de los problemas se identifican en la reunión de coordinación BIM, en el ambiente común de datos, Navisworks por ejemplo. Sin embargo, como estamos trabajando con las copias de los modelos IFC, no es posible hacer cambios ahí. Exacto, ni en Navisworks tampoco, digamos, porque eso es en los modelos nativos. Nosotros ahí solamente, no me acuerdo quién me dijo, ¿se puede mover el cielo y modificar eso en Navisworks? No, ahí no podemos. Solamente podemos revisar. Eso lo tiene que hacer el autor del proyecto o del modelo, hay que hacerle ese cambio. Pero nosotros se lo podemos notificar mandándole un mail, con un pantallazo que hicimos con la nube, y le comunicamos. Pero eso, dice, para esto existe el BCF, que se llama BIM Collaboration Format, que es uno de los estándares más simples y útiles dentro del OpenBIM. Y es esto, que rastrea los problemas a medida que se identifican, informan y resuelven en el curso del proceso BIM. Nosotros en Navisworks, por ejemplo, teníamos que mandarle un mail al modelador. Estamos hablando que no trabajamos en la misma oficina, estamos trabajando en diferentes empresas. Entonces, uno le mandaba al arquitecto o al especialista, le mandaba una nube con un pantallazo diciendo, mira, revisar acá, conflicto con esto. Entonces, uno le comunica el problema para que el otro lo resuelva. Generalmente este es el proceso más común, pero ¿cuál es lo complejo? Que es difícil rastrearlo después. Después cuando el otro le manda el mail, la modificación, ahí va el cambio, y después el otro vuelve a revisar y modifica. Entonces hay un proceso que ya se te pierde. Son tantos, en un proyecto complejo, piensen esto, que dice, bueno, ¿dónde está la última versión? ¿Cuándo te notifiqué de esto? El BCF lo que hace es como que te lleva un rastreo de todas estas modificaciones, y lo vamos a ver la clase que viene aplicado. Va a ser súper bueno. Vamos a bajar una aplicación que va a funcionar dentro de Revit o Navisworks, o hay otra para ArchiCAD, que uno hace una observación en BIM Collab, por ejemplo, y le manda este archivo BCF, que es esta anotación, y la persona, el modelador, lo abre dentro de su software nativo y va directamente al tiro donde está la anotación. Y con la marca, uno le va a poner plazos de cuándo lo tiene que resolver. ¿Sí? Bueno, todo eso lo vamos a ver la clase que viene, ya aplicado. Pero es eso el BCF. Voy a pasar por acá. Entonces, este es el sistema, el flujo tradicional. Acá hay un ducto de clima que choca con una viga y uno hace un reporte en un PDF. ¿Sí? Dice, antes tomamos captura de pantalla del problema de interferencia y creamos un informe PDF. ¿Sí? Esto es lo más común, para enviar a todos. Esto en una forma de trabajo muy inteligente, ya que rastrear todos los problemas y verificar que todos hubieran cumplido con su tarea es una tarea masiva y a menudo descoordinada. ¿Sí? Es el trabajo del coordinador BIM, que tiene que estar revisando si los cambios se hicieron, si no, pasarlo a la oficina técnica, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó por acá? Para eso está el BCF. El BCF permite enviar marcas del modelo, ¿sí? Esta nube que hicimos nosotros cuando marcamos, informe de conflictos, comentarios generales, entre todos los miembros del proyecto. Cada problema de BCF se registra con una identificación única, tiene como un código, lo que facilita el seguimiento de cuántos problemas están abiertos, quién era el responsable de qué problemas y cuándo se resuelven los problemas. También se pueden analizar cuántos problemas se generan cada cierto tiempo y cuánto tardan en resolverse, ¿sí? Entonces uno puede hacer ese registro. Bueno, BIM Collab, la versión paga de BIM Collab, te hace esta administración, toda esta gráfica te lo hace en la nube directamente. Entonces uno entra en la página web de BIM Collab y dice, su proyecto hasta el día de hoy lleva 73 interferencias, 15 están resueltas, 5 están por revisión, ¿sí? Entonces tiene como ese manejo de un dashboard que tiene ahí de gráficos. Entonces uno puede ir visualizando ese proyecto y ve, dice, mira, la verdad que este proyecto me vino con un gran porcentaje de interferencia del calculista, ¿sí? Entonces ya para el próximo proyecto dice, bueno, ¿sigo trabajando con el calculista o lo modifico? ¿Sí? O me demora mucho en responder. Entonces ya te va haciendo todo ese registro y va viendo todos los gráficos, que de hecho hoy uno lo hace, pero en una forma separada, ¿sí? Y un trabajo también muy arduo de estar recopilando información y revisando, ¿no? Esto busca como automatizar ese proceso. Lo que es particularmente bueno el BCF es la comunicación entre las herramientas IFC, ¿sí? Por eso vamos a estar haciendo esa revisión sobre los IFC, y el software de modelo nativo,
Por eso que vamos a descargar unas aplicaciones para Revit, para que podamos revisar estos BCF, estas revisiones que nosotros hagamos en Vincolab, lo podemos revisar de Revit. El BCF identifica exactamente qué objetos están involucrados en un problema e incluso graba la vista de pantalla. Cuando alguien abre un problema en BCF, en su software de modelado, es automáticamente dirigido a la vista correspondiente del modelo. Por ejemplo, si nosotros hacemos una marca de revisión sobre un pilar que está chocando con una ventana, la hacemos en Vincolab, compartimos esa anotación como BCF. Cuando yo voy a Revit, Pablo me dice, ahí te mandé las observaciones del proyecto. Yo voy a Revit, abro y cargo ese archivo BCF que me mandó Pablo, y automáticamente me va llevando en el Revit a las marcas que me hizo Pablo, ¿sí? Entonces yo puedo ir modificando directamente en el modelo y resolver. Entonces acelero muchísimo el proceso de revisión y tengo claro cuál es el punto de cambio. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo funciona? Okay. Igual, la clase que viene lo vamos a ver aplicado, ¿sí? Vamos a hacer anotaciones y todo esto lo vamos a aplicar. Vamos a exportar el BCF y desde Revit vamos a ver, y ahí va a quedar mucho más claro de cómo funciona. Pero es súper útil y muy buena la herramienta. Bueno, llegamos hasta acá, ¿no? IFC, MBD, BCF, ya estoy hasta el cuello de cantidad de siglas, cuál es cada una, ¿sí? Por eso hice esta lámina de recapitulación, ¿sí? Que por un lado hablamos de modelos nativos, que tenemos acá, Revit, ArchiCAD, donde se modele el proyecto, ¿sí? Por otro lado, tenemos que exportar eso porque trabajamos con diferentes profesionales. Hay un eléctrico, hay uno de clima, hay un calculista. Entonces vamos a exportar y a cada uno de esos le vamos a mandar un MVD destinado, como ya vimos, para cada especialidad. Por eso hay que exportar esta configuración. Y el resultado del archivo que va a ser, que vamos a intercambiar, va a ser un IFC. Es el que vamos a estar exportando. Y vamos a entrar a revisar, esos modelos después los podemos revisar, como en Vincolab, revisamos los diferentes modelos, tal cual como hacemos en Navisworks. Hacemos anotaciones, vemos interferencias, las marcamos, y eso lo vamos a comunicar a los modeladores o a los proyectistas con el formato BCF, ¿sí? Entonces esa sería un poco la sigla de todo esto, para que se entienda. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto, dicen ahí. Bueno, por otro lado, bueno, entonces hasta acá, bueno, sigue apareciendo esto como, bueno, sí, es como algo muy lejano, la verdad que yo no sé dónde lo voy a utilizar. Bueno, el estándar BIM nos da una guía para intercambiar esta información, y algo, seguro que lo habrán visto con Francisco, si no ahora vamos a refrescar la memoria, que habla del manual básico de entrega de la información, el MEI. ¿Se va a pasar acá? Yo también se lo dejé como material de descarga, ¿sí? También está descargado del Plan BIM. Si no entran a la página Plan BIM, también ahí lo van a encontrar. Y miren lo que dice Plan BIM. Dice, Manual Básico de Entrega de Información. Dice, ¿por qué estamos compartiendo esta información sin ambigüedades? Dice, para asegurar y reutilizar la información de manera más eficiente y efectiva. Y dice hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Por más que todos trabajen con diferentes software, que se hable el mismo lenguaje. Y por otro lado, eliminar tareas ineficientes. Esto de buscar lugares en donde está la información y no está, en otro software aparece en otro lado. Busca ese tipo de cosas. Después dice, ¿cómo vamos a compartir esta información sin ambigüedades? El conocimiento y la experiencia práctica han demostrado que existe un importante denominador común. No estamos desarrollando algo nuevo, sino más bien utilizando estructura existente, 1995 ya arrancó, basada en OpenBIM IFC. ¿Ven? Acá te pone el IFC. Ahí yo le dejé también la parte del link a la página. ¿Qué estructura utilizaremos? Dice, los acuerdos enumerados a continuación ayudan a garantizar que cada parte involucrada siempre puede encontrar y proporcionar la información correcta en el lugar correcto. Eso es clave, eso creo que hay que marcarlo, ¿sí? La información correcta en el lugar correcto. Por ejemplo, dice acá, el nombre del archivo que aparece acá, ¿sí? Que no lo pongan con un nombre cualquiera, sino que te estructura toda la información
del modelo y coherente para los modelos por disciplina dentro del proyecto, y acá dice IFC Project. Esto también se configura de cómo tienen que guardarse los nombres de los archivos. La posición y orientación local, esto es súper importante. Las coordenadas, donde trabaja, por ejemplo, Pablo trabaja en arquitectura con sus coordenadas, que generalmente esto cuando uno trabaja en una oficina interna, donde tiene el otro diseñador al lado del escritorio, ni se preocupa por estas cosas. Le manda el modelo y ya está, arreglate ahí, usalo. Pero cuando trabajamos con diferentes profesionales de distintas oficinas, con diferentes software, la información tiene que calzar cada uno en su lugar correcto. Y para eso las coordenadas, el PR, el 00, tienen que ser el mismo para todos. Entonces es importante que los IFC vayan coordinados para no tener este problema que no calcen las cosas. Y también el nombre, niveles del proyecto y su denominación, que no aparezca cualquier nombre o en cualquier lado, sino que te especifica IFC Building Story, acá, name, ya te va aclarando todo, ¿ven? Por ejemplo, 00 nivel de acceso, 01 primer nivel, ¿sí? Y no ponerle cualquier nombre, ¿ya? Todo esto está estructurado, te marca, te raya la cancha de cómo tienen que ir siendo esos nombres. Bueno, aparece uso correcto de las entidades, esto súper clave. Hay muchos modeladores que tienen el vicio de modelar cosas con distintas categorías, ¿sí? No sé si le ha pasado, pero por ejemplo pueden agarrar, hay una herramienta que se llama Masa en Revit, que por ahí con eso modelan la parte de la cercha, por ejemplo de la estructura o algún equipo mecánico, y en realidad no debe modelarse con eso, hay categorías especiales para modelar eso. Entonces, esto de acá es súper clave. Esto es lo que le van a revisar del mock, por ejemplo, o del mismo cuando entreguen los modelos BIM, que una de las cosas es que todo calce en el lugar correcto, que el uso correcto de las entidades, ¿sí? Que aparezcan con los nombres correctos. Esto es como el primer filtro de que uno debe entregar bien los modelos. Estructura y denominación, de cómo se estructuran los nombres, que aparece acá. Por ejemplo, dice estructura, aislación de techo, tipo fibra de vidrio. ¿Ven cómo la información va apareciendo ahí? ¿Se alcanza a ver? Te va marcando. Otra cosa que hemos visto, ¿sí? que con Ronald también hablamos, el tema de los sistemas de clasificación. Dice, aplica el sistema de clasificación existente usado en el país. Bueno, ahí, eso también entramos ahí en el universo de los sistemas de clasificación. ¿Cuál usamos? ¿Cuál aparece? Bueno, generalmente hoy están apareciendo ya en algunos proyectos, ya te dicen cuál es el sistema de clasificación que va a pedir el mandante, y asigne a cada objeto un código correspondiente del sistema de clasificación seleccionado, que está acá, ¿sí? Que algo habíamos comentado, yo le había mostrado lo que se llama Assembly Code, o código de montaje en Revit, que ya te le pone un número al sistema de clasificación. Entonces yo puedo agregarle un muro a un tabique y ponerle el sistema de clasificación. Bueno, todas estas cosas te está pidiendo ya el estándar que uno especifique y aclare, ¿sí? No que mande la información sin aclarar eso. Indica el material correcto de los objetos, por ejemplo, piedra caliza que aparece acá, IFC material, así como se va a exportar, ¿sí? Yo no le voy a poner guardar o exportar como material, piedra, no, tiene que ser IFC material, es el nombre con que uno debería exportarlo. No que haya elementos duplicados, etcétera, ¿no? Y dice, juntos aprendemos a hablar el mismo idioma, al denominar objetos, considere si el nombre cumple con los siguientes criterios, esto es súper importante. Verifíquelo y sepa qué información está compartiendo. Que la información sea significativa, comprensible, lógica, clara, consistente y reconocible, ¿sí? Es eso un poco lo que se busca, ¿sí? Para que después el mandante le sea fácil y sencillo poder buscar y rastrear la información. Por eso es que se insiste, se especifica toda esta parte de trabajar con OpenBIM, con IFC. ¿Cómo podemos asegurar la disponibilidad de información sobre los objetos para futuro? Eso es otro también tema importante. La disponibilidad de la información sobre los objetos se asegura utilizando correctamente las propiedades y conjunto de propiedades definido en el IFC, ¿sí? Aparecen acá. Quiere decir que por más que los software vayan cambiando, ¿sí? El mandante se va a asegurar que un proyecto que está ahora, dentro de 10 años lo va a poder abrir, revisar, y la información va a estar en el lugar correcto, va a estar fácil de poder rastrear, ¿no? Voy a pasar por acá. Bueno, y eso es lo que, con respecto a lo que pide el manual básico de información del estándar BIM, ¿sí? Acá aparece, ahí está, le dejé el link ahí abajo.
para que puedan bajarlo. Igual ya les digo, les compartí este archivo para que lo puedan revisar. Entonces ven que no es algo tan simple como si nada, ya está, guardo como IFC, ahí está, ya cumplí, tengo el check sino que requiere un poco de meterse en la materia. Y lo cual digo, si alguien de ustedes se quiere especializar en esto, es súper bueno porque van a ser muy requeridos estos profesionales que puedan asesorar en el tema de trabajar con IFC, hasta que ya las empresas empiecen a ser sólidas, digamos, y poder establecer. Pero sí, eso ya está pasando ahora. Hoy están pidiendo licitaciones con esto y hay que estar preparado para salir a participar en estos proyectos. Y quería mostrarle esta parte de visores IFC que uno encuentra en el mercado. Por ejemplo, este que está acá, que estoy mostrando, es como el más potente de todo. Yo creo que es uno de los más completos. Se llama Solibri, es de la misma empresa de Archicad. Es caro, por eso también no es muy usado. Sale como 7 millones de pesos, no, perdón, como $7.000. Entonces es súper costoso trabajar con esto, pero sí te hace cálculos de salidas contra incendios, o sea, es como muy potente. Y por otro lado, tenemos el gratuito. Vamos todo con este y nos ahorramos las 7 lucas que está acá. ¿Ves? Este es el que vamos a descargar, el Vim Collapsum, que se hace respetar. No es el Solibri, pero tiene su encanto, digamos, de poder desarrollarlo. Y por eso también el Mimbu, el Mob están usando mucho este software, ¿no? Imagínense tener que en 300, 400 empleados instalar los software y cada uno tienen esos costos del Solibri, sería como completamente inviable. Por eso la versión gratuita tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, que es de la versión Pro, la versión paga. Por ejemplo, acá no podemos hacer detección de interferencia, ¿sí? Para eso tenés que pasarte a la versión paga. Y ese otro del servicio en la nube que te hace toda la estadística de las inconsistencias, la interferencia, tampoco tiene. Acá esto es poder revisarlo. Pero igual es súper bueno para poder revisar, ver si la información está correcta. Anda súper bien. Bueno, entonces tenemos Vim Collapsum, aparece Revisto, también este otro, este es más parecido a Navisworks, ¿sí? En el uso. A la Navisworks Manage es muy potente, tiene muchas aplicaciones, pero también, ¿sí? Tiene como ese requerimiento del costo que tiene, también se vincula a la nube. Y miren acá, formato de fichero disponible, que aparece acá, BCF, ¿lo ven? BCF, IFC, ¿sí? Ya te empieza a aparecer eso que lee ese tipo de formato. Lo ponen para acá. Y Navisworks. Navisworks tiene como herramientas también para exportar inclusive de IFC. Igual, esta aplicación todavía no está muy... Yo me descargué una para probar, todavía no está del todo ajustada, pero la idea es que de Navisworks poder exportar los IFC. Pero para abrir, ningún problema, Navisworks Manage abre perfectamente los IFC.